¿Y te puedo preguntar si se viene la segunda temporada de Privier? Bueno, Nico, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Es un placer y es un honor. Te voy a preguntar algo que creo que sos el indicado para que lo pueda responder. A ver. ¿De qué se encarga un director de cine? Bueno, espero poder responder bien tu pregunta. Un director de cine se encarga... Es un poco más amplia la respuesta de lo que yo te voy a dar, porque normalmente acá en Argentina un director de cine suele generar sus proyectos. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio, cuando nadie te conoce, no viene alguien y dice, toma, dirigime esto. Con lo cual empezamos generando nuestras ideas, viendo si las escribimos nosotros, o las escribe alguien, o las escribimos con alguien. Y a partir de ahí nos transformamos, ya te digo, en directores guionistas, y después un poco devenimos también en productores, que es conseguir la plata para filmar la película. ¿Pero en qué se encarga directamente el director de cine? Bueno, es tratar de transformar eso que está escrito visualmente en lo que se imagina. Obviamente hay distintas miles de posibilidades de llevar a la imagen eso que está escrito. Pero bueno, es tratar de ir creando un mundo, obviamente combinado con todas las áreas. Yo siempre tengo una frase que digo que en el cine, por lo menos conmigo, está lleno de cabezas de equipo, ¿no? Hay un sonidista que sabe mucho más de sonido que yo, un director de fotografía que sabe mucho más de fotografía que yo, actores que deben saber más de actuación que yo, y así cada área, todos saben más que yo. Pero ellos tienen específicamente la cabeza puesta en su área, en que suene bien, que no haya un pajarito en el fondo, que sea el color adecuado. Bueno, el director es el que tiene la sumatoria de todo eso y tiene el proyecto total en la cabeza. Y a partir de ahí va combinando con cada área para lograr un poco el objetivo de la película. Porque creo que para el director es algo re pesado y es muy complejo estar en cada área, ¿no? Como tener los ojos, los oídos también, y decir que todo esto actúe en conjunto. Pero se trata mucho de tener mucha confianza también y tener mucho trabajo previo, sobre todo, con cada área, ¿no? Entonces, cuando vos estás en la preproducción y hablas con la directora de arte, con el director de fotografía, con cada uno, y todos se ponen de acuerdo, digamos, en el tipo de película que querés hacer, después es todo mucho más fácil. Obviamente, yo suelo ser también un director bastante abierto, que a mí me gusta que haya aportes de todos, ¿no? No solamente incluso de los cabezas de equipo. Puede venir un eléctrico y decirme, che, mira eso, esa luz, no sé qué. Claro. Y si está buena, le digo, genial, vamos. Pero para eso vos lo tenés que tener claro, ¿no? Porque llega un momento, si no, que todo el mundo empieza a opinar, y si vos no lo tenés claro, se te arma una ensalada. Claro, porque tenés miles de voces diciéndote algo, vos tenés que mantener como tu estética. Exactamente. También. Muchos de los actores siempre quieren venir con su manera de generar el personaje que ellos pensaron. Y bueno, ahí tenés que ir encontrando un equilibrio para tomar ideas del actor, que muchas veces están buenas, pero que no se te, digamos, deforme exactamente con lo que vos tenés pensado. Claro. ¿Y vos empezaste en qué rol? ¿Haciendo qué en el audiovisual? Mira, yo tuve mucha suerte, porque cuando quería trabajar en el mundo del audiovisual, pero no sabía todavía bien ni qué ni cómo, pude trabajar de meritorio en una película argentina, que era uno de los directores más grandes que tuvo este país, que se llama Adolfo Aristarain, y en la película Un lugar en el mundo. Y entonces, no solo empezar a trabajar con Adolfo Aristarain, sino la película, que se hizo una película en cooperativa, muy chica, donde al final el trabajo de meritorio terminó haciendo un montón de cosas, porque vos cuando sos meritorio podés servir café con leche o aprender y estar en un montón de lados. El meritorio está en muchos lados. Exactamente, pero depende mucho de uno también, para que la gente te dé espacio, ¿no? Claro. Y bueno, eso fue como un curso universitario completo de cine, y a partir de ahí yo dije, bueno, me quiero dedicar a esto.
Tremendo. Fue como que fuiste escalando y fue parte del proceso también, porque uno empieza con lo que puede, con lo que tiene. Sí, de hecho después de esa película trabajé en producción, hice cámara, hice postproducción, o sea, a partir de ahí trabajé en cortos propios, cortos de amigos, haciendo cualquier cosa, digamos, en cualquier rubro, en lo que haga falta, ¿no? Es como una escuela que vas probando y haciendo cosas, y bueno, y ahí vas un poco también identificándote con lo que a vos te guste, lo que vos querés hacer. Claro, porque es como un poco de prueba y error también, porque vos capaz te gusta algo, pero en un tiempo dices, che, yo quiero probar esto, a ver qué onda. Y capaz te descubrís siendo bueno en otra área también. Totalmente. Yo tengo amigos, de hecho, que han ido pensando a lo mejor que querían ser algo y de golpe descubrieron, no, mira, por acá me gusta esto, y empiezan a apuntar por ahí y después, cuando te diste cuenta, ya te transformaste y sos un gran director de fotografía, de sonido. Y para adentrarnos un poco en tus proyectos y en tus películas. Tenés una peli que se llama Horizontal Vertical, Sí. que tiene un elemento muy importante que es el plano secuencia. Sí. ¿Querés explicarle a la gente lo que es el plano secuencia y las complejidades que se tuvieron en el rodaje? Bueno, esa película fue muy curioso porque fue mi segunda película. A mí en la primera, que fue Próxima Salida, me había ido bastante bien, sobre todo internacionalmente, viajé mucho, la película se vendió bastante bien, fui a festivales, gané premios, entonces estaba como muy confiado y tenía un segundo proyecto y estuve como 1 año y pico con ese segundo proyecto y de golpe se me cayó. No hay nada peor que te pueda pasar que estar 1 año y pico trabajando en un proyecto y que se te caiga. Y entonces yo soy bastante cabezón, entonces dije, bueno, después de 24 horas de mal humor y bajón, dije, tengo que hacer otra película y rápido, digamos, no puedo estar otra vez 1 año y medio o 2 detrás de un proyecto. Y Horizontal Vertical partía de la premisa de un corto que yo tenía, que era, bueno, para quien no sabe, Horizontal Vertical la historia transcurre en un edificio y son distintas historias que van sucediendo en los distintos pisos del edificio. Yo tenía el corto pensado, pero en el corto era sobre la fachada del edificio. La cámara nunca entraba, era simplemente miraba una ventana. Desde afuera. Desde afuera, veía una situación de 30 a 40 segundos, se iba al piso de arriba y así hasta llegar a la terraza y después bajar. Pero en la época que yo lo pensé, que estoy hablando en los años 90, todavía no estaba el mundo digital y hacerlo en fílmico era muy difícil y muy costoso. Por eso nunca lo pude hacer. Cuando se me cae este primer proyecto, digo, bueno, voy a hacer Horizontal Vertical, ya como película, y la manera que pensé de hacerlo rápido y era convocar a distintos guionistas para que escriban cada uno una historia. Todas las historias tenían una premisa, eran historias de amor, de sexo, digamos, de cómo todos de alguna manera necesitamos para vivir del amor y el sexo, gente en distintas situaciones. Cada historia no podía tener más de 2 o 3 personajes, tenían que estar contadas en 2 partes. Y así cada uno fue escribiendo todo. Después me dieron la libertad de armarlo e ir mezclando las cosas como yo quería. Y contestando tu pregunta, cómo está filmada, la película transcurre en una noche, en 2 horas, es tiempo real. Y yo dije, bueno, si es tiempo real, qué mejor que hacer un plano secuencia. El plano secuencia es la cámara que nunca se detiene, que nunca corta, que siempre se va moviendo. Obviamente, la filmación tiene cortes ficticios. Como un falso plano secuencia. Exactamente, son falsos planos secuencia. Y después buscas el punto de corte para que después en la postproducción sea fluido y se pueda juntar todo. Está muy bueno. Pasando a otra de tus pelis, que es Los Padecientes, basada en la novela de Gabriel Rolón. Así es. Creo que fue un re desafío pasar desde un libro, desde la literatura, a la pantalla grande, porque siento que se tiene que mantener la fidelidad del libro. ¿Cómo surgió esta idea de querer hacer película y cómo fue el proceso de escritura del guión? Después de Horizontal Vertical, que había sido una película de autor y una película así muy trabajosa y muy independiente y con mucho esfuerzo, tenía ganas un poco de hacer un giro de 180 grados y ver un poco qué era esto del mainstream y trabajar y hacer una película incluso que no partiese de una idea mía. Y bueno, apareció la novela de Rolón, me gustó, la leí, lo contacté a Gabriel, que no lo conocía, le dije que quería hacer la película y él le gustó, había visto incluso Próxima Salida y le había gustado mucho. Ay, mirá qué bien. Y entonces me dijo, bueno,
dale, hagámosla, pero como condición quiero participar de la adaptación del guión. A lo cual dije obviamente que sí. Lo escribimos entre 3, Marcos Negri, Gabriel y yo. Y lo más importante y lo bueno que tuvo es que Gabriel siempre fue sumamente abierto, amable y permisivo a que se modifiquen cosas. Porque es su historia, imagínate. Porque es su historia, pero bueno, obviamente una novela de 200 y pico de páginas no la podés llevar exactamente como está escrita a la pantalla. Cual, obvio. Incluso las novelas tienen muchas partes que son como, llamémoslas más abstractas, que son como la mente del personaje que piensa cosas. Entonces, bueno, tenés que hacer como toda una adaptación para transformar eso que está escrito a la imagen. Y bueno, afortunadamente, ya te digo, Gabriel participó, él estuvo re contento y para mí era un gran desafío, sobre todo que después a él le guste la película, cosa que por suerte sucedió. Que le gusta el material. Me parece una locura y aparte siento como que vos te rearriesgaste, porque viste que uno dice, si no te arriesgas no sabes lo que va a estar del otro lado. Vos te arriesgaste y salió excelente. Sí, era un riesgo y a ver, eso, adaptar una novela siempre es riesgoso, pero bueno, creo que la participación, repito, de Gabriel en la novela, y además él estuvo muy participativo, a él le gustaba estar en el rodaje y ¿también están en los rodajes? Sí, él me pidió estar en el rodaje y me dijo, yo no molesto, yo quiero ver, quiero aprender, quiero ver cómo es este mundo del cine. Que el rodaje es mágico. Y así que estuvo, pero había cosas, no sé, por ejemplo, Nico Francella, que hace un personaje de un esquizofrénico, y obviamente a mí me servía que esté Gabriel y decirle, bueno, a ver, porque por muy buen director de actores que yo pueda hacer, hay cosas que a lo mejor no sé la referencia exacta. Y Gabriel decía, no, bueno, un esquizofrénico. Entonces hablaba con Nico, el personaje de Benjamín Vicuña es un psicólogo, Gabriel es un psicólogo, y entonces como que también estuvo ahí muy presente en el rodaje. Y si te tengo que preguntar, ¿cómo es el proceso de creación de una película? ¿Qué me respondés? Cuando vos tenés el guión, siempre tenés, obviamente, las imágenes en la cabeza. Pero esas imágenes son un poco ficticias. O sea, va a ser muy difícil que vos logres llevar el 100% de las imágenes que tenés en la cabeza a que sea después la imagen real. Te doy un ejemplo incluso para demostrar esto que digo. Muchas veces vos tenés la cara de un personaje, de un actor determinado, pero a lo mejor no es que tenés la cara de tal actor que querés contratar. A lo mejor tenés la cara del almacenero de la esquina. Claro. Porque vos el personaje lo ves y lo tenés identificado con el almacenero de la esquina. Obviamente el almacenero de la esquina no va a actuar. Después buscarás el actor que se le parezca más o que creas que puede llegar a encontrar ese personaje de la mejor manera. Y así te pasa con un montón de áreas. Te imaginas una casa y después no vas a encontrar la casa ideal. Claro. A lo mejor en Estados Unidos, en Hollywood, obviamente hacen un decorado y lo construyen tal cual se lo imaginan. Claro. Pero acá tenés que ir un poco acomodándote y adaptándote, ¿no?, a lo que vas viendo, al presupuesto de la película. Obviamente, hemos trabajado mayoritariamente en películas independientes y de bajo presupuesto. Y entonces ahí empieza a jugar mucho el diseño de producción y la capacidad de optimizar los recursos. Pero en definitiva es eso, es ir imaginando eso que está escrito en tu cabeza, viendo el tipo de película que querés hacer y después tratar, cuando llega la hora de hacerlo, de representar eso que te imaginás de la mejor manera posible, de la más parecida posible. Y vos, Nico, trabajaste con muchos actores y actrices. ¿Tenés alguna anécdota o algo gracioso que haya pasado que te acuerdes? Los actores son muy diferentes unos a otros. Tienen estilos muy diferentes y métodos muy diferentes de actuar. Y eso muchas veces está buenísimo. Y con esta anécdota te voy a decir que no responde a que un método sea mejor que el otro, ¿no? Son distintos. Son distintos. Y fue muy graciosa la situación, digamos, que en mi segundo corto, que se llamaba La Sombra, lo hicieron Julio Chávez y Oscar Alegre, que después Oscar lamentablemente ya falleció, pero estuvo también en próxima salida. Un gran actor, los dos muy buenos actores, pero los dos con métodos muy diferentes. Sí. El corto además se filmaba en una tosquera,
que es un espacio ahí al aire libre cerca de Zárate. En esta época del año hacía mucho calor, estábamos ahí a la intemperie filmando. Y Julio es un actor muy del método. A Julio le gusta tomarse su tiempo, estar tranquilo, concentración plena. Se iba caminando por ahí lejos y lo veías concentrado, pensando en el personaje. Y Oscar es completamente lo opuesto. Okay. Oscar le gusta estar con la gente y puede estar haciendo chistes hasta 2 segundos antes de que digan acción. Claro. Y bueno, lo gracioso es que esas dos metodologías completamente diferentes se fusionaron y funcionaron perfecto. Y son dos actores impecables los dos. Y fue una muy buena experiencia de ver ese encuentro entre ellos y cómo puede funcionar. Y como digas, bueno, no hay una sola línea o un solo método, ¿no? Sino, bueno, cada uno tiene que encontrar el propio. Y pasando a uno de tus últimos proyectos, que fue Privier, la serie, que tuvo un modo de distribución distinto a lo que venías vos haciendo. Porque, por ejemplo, Una flor en el barro, que está en Disney y está en una plataforma de cine y series, no fue lo mismo que Privier, porque Privier fue distribuida por Luzu TV. Yo te quería preguntar cómo surgió esta idea de elegir una plataforma de canal de streaming para distribuirlo, y cómo fue el proceso de elaboración, porque también trabajaste con Diego Castro, que sé que son muy, muy amigos y trabajan juntos. Así que, ¿cómo fue la decisión de elegir Luzu? En realidad fue una consecuencia, digamos. El proyecto de Privier nace en plena pandemia a partir de gente en común. Un día Diego me llama y me dice, mira, hay una posibilidad de un proyecto de una persona que tiene una idea. Bueno, nos juntamos con esa persona, que era un ingeniero, una persona que no es del palo, pero que tenía la idea de Privier. Se llama José Con, es un ingeniero. Y nos contó la idea, nos gustó, nos entusiasmó y a partir de ahí la empezamos a escribir con Diego y con 2 personas más. Como era pandemia, creo que teníamos tanto tiempo para escribir que quedó muy bueno el proyecto. Bien. Y después dijimos, bueno, ahora hay que empezar a buscar la manera de filmarla. Y a veces encontrar una plataforma no es nada sencillo. Lleva mucho tiempo, es difícil, digamos. Es difícil, claro, la búsqueda de que te acepten el contenido, ¿no? Sí, es un mundo muy pequeño, digamos, no hay tantos proyectos locales, digamos, en las plataformas. Incluso ahora hay 4 o 5, pero antes a lo mejor había 2 o 3 que producían, claro. Me refiero, cosas locales. Y bueno, empezamos a movernos un poco con las plataformas, nos costó, no podíamos, y en un momento dijimos, bueno, hagamos el proceso inverso. Como teníamos la financiación, filmémosla y después vemos qué hacemos. Claro. Así que se filmó la serie, quedó muy buena, me parece que Privier es un producto sensacional. La cantidad de locaciones que tiene también. Tiene una factura técnica, artística, impresionante. La verdad que es un proyecto que digamos que no tiene nada que envidiarle a ninguna serie de ningún lado, nacional e internacional. Y después, bueno, nos pasó lo mismo. Eso es cuando, como fue un proyecto independiente, teníamos que buscar una distribución, una plataforma. También nos estaba costando. Y en un momento salió la posibilidad del Luzu. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Nunca el streaming había pasado ficción. Creo que fue la primera vez. Fue la primera, me refiero sobre todo a los canales locales, ¿no? de streaming. Y bueno, fue una apuesta que hicimos con Luzu y la verdad que salió muy bien. Salió bastante bien. Había una cosa que es muy, muy llamativa, que no suele suceder, que cuando está en streaming, bueno, se pasa a través del canal de YouTube de Luzu y la gente comenta, escribe. Claro, y entonces, opina. Claro, vos veías ahí casi en vivo e indirecto lo que opinaba la gente todo el tiempo de la serie y bueno, era una experiencia interesante. ¿Y tu vínculo con Diego, cuándo empezaste a trabajar con él? Porque yo los veo trabajando y digo, es una muy buena dupla y creo que es re interesante tener a un compañero de trabajo que diga, yo con él trabajo muy bien. Sí, es absolutamente, a ver, para mí es fundamental, digamos, yo tengo por suerte muchos partners, socios así que trabajo mucho y que me entiendo. Suelo ser en general de mantener los equipos bastante similares a lo largo de las películas.
De hecho, no sé, Sebastián Escofet, por ejemplo, que es el músico de todo. Mirá. Hizo mis cortos, mis largos y Privier. Hizo absolutamente todo. Y con Diego en realidad somos amigos hace mucho tiempo. A mí me gusta trabajar con director de actores. Me parece que es necesario. Porque yo considero la actuación como una parte más del conjunto de una película. Así como hay un director de fotografía, un director de sonido, una directora de arte, me parece que es esencial que haya una persona que se encargue de la actuación. No es que yo no me voy a encargar, digamos. Yo como director general estoy en todo también. Pero muchas veces pasa, sobre todo con los personajes más chicos, que a lo mejor vienen y trabajan un día, que no te da tiempo físico como director para estar con todo. Porque viene un actor que va a filmar hoy y vos estás filmando una serie como Privier, que son 15 semanas de rodaje. Es imposible que tengas tiempo para conocerlo, charlar, ensayar con esa persona. Entonces era sumamente necesario trabajar con alguien que se encargue un poco también de toda esa parte. Y con Diego, como vos decís, nos conocemos hace muchos años. Habíamos trabajado, bueno, él actuó de hecho en algunas cosas de las que yo ya había hecho. De hecho, creo que lo primero que hizo fue en Horizontal Vertical, que hace un personaje chiquito. Y bueno, yo trabajaba antes con otro director de actores, también muy bueno, que es Damián Canducci. Pero bueno, en un momento, obviamente, Damián empezó a hacer sus proyectos, sus cosas. Estaba en un momento en director de casting de Telefe. Y bueno, y con Diego siempre veníamos hablando. Y cuando llegó Privier, que además fue un proyecto medio que nació y lo empezamos a escribir juntos, fue como lo ideal para empezar a trabajar juntos. Y después de eso, como la experiencia fue muy positiva, en Una flor en el barro repetimos. ¿Y te puedo preguntar si se viene la segunda temporada de Privier? Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Venimos luchando por eso. Ya tenemos bocetada, digamos, y algunas cosas escritas de la segunda temporada. Pero bueno, no hay que engañarse. Este mundo de la imagen es complejo. Hay que tener mucha perseverancia, consistencia, confiar mucho en lo que uno hace y tener mucha paciencia, porque los proyectos se demoran. Estamos en épocas difíciles también. Globalmente me refiero, incluso estos últimos años han sido complicados para toda la industria del audiovisual. Pero bueno, nosotros no perdemos la fe y estamos ahí todo el tiempo intentando, obviamente, porque hacer cine es caro, entonces... Y más hoy en día en Argentina, que está todo difícil. Exactamente, hay que conseguir los fondos y bueno, ahí estamos. Ojalá que lo hagamos pronto. Perfecto. Bueno, gracias, Nico. Un honor tenerte. No, por favor, gracias a vos. La respondas vos. No, mentira, estoy mal. Voy de nuevo. Vamos a ir de nuevo. Estoy formulando mal la pregunta. Voy de nuevo. Dale. Toma 2.